Gracias por acompañarnos en el estudio de la lección de Escuela Sabática para esta semana titulada Fundamentos de las Profecías. Ahora vamos a escuchar el comentario del pastor Alejandro Bullón en esta segunda parte de la lección. Escuchemos. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio. En esta parte 2 vamos a hablar de los dos querubines. Antes de seguir con el estudio, quiero decirte que en este estudio y en otros vas a escuchar mucho hablar de serafines y querubines. Hay una diferencia entre ambos, pero no me voy a detener a explicar esa diferencia ahora porque no es el propósito de la lección, pero siembro una duda en tu corazón para que tú investigues en la Biblia cuál es la diferencia entre serafines y querubines. Evidentemente, por el texto que acabamos de leer ya en la primera parte, los serafines son guardianes de Dios, adoradores de Dios, declaran la santidad de Dios, santo, 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 están siempre al lado de Dios. No porque Dios necesite adoración, sino porque ellos de alguna manera representan la santidad de Dios. Recuérdate que cuando Isaías se siente pecador, un serafín toma una brasa encendida del altar y purifica sus labios. Ya los querubines, y vamos a hablar ahora de los dos querubines que quedaron guardando el jardín del Edén después de la caída del pecado, ellos son guardianes del camino hacia Dios, son guardianes de lo que es sagrado, de lo que es santo. Entonces vamos al texto de Génesis 3:24, dice así: echó pues fuera al hombre, ¿quién? Dios, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, aquí ya no se habla de serafines, sino de querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sabes? En el jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Si el ser humano comiese del árbol de la vida, tendría vida para siempre. Pero ahora el ser humano había pecado y el pecado no podría perpetuarse para siempre. Es por eso que Adán tuvo que salir del jardín, para no echar mano, para no comer del árbol de la vida. Ahora él se había apartado de Dios por causa de su desobediencia, se había alejado de la fuente de la vida. Pero también la semana pasada ya vimos que a partir de ese momento la humanidad se dividió en dos grupos. Unos continuaron sirviendo, amando a Dios, y otros se alejaron completamente de Dios, construyeron ciudades, se rebelaron contra Dios. Bueno, este acto podría parecer un acto radical de parte de Dios. Estás fuera, no entras nunca más. Mas no es así. ¿Por qué? Porque el hecho de que Adán y Eva no podían volver al jardín del Edén no representaba una prohibición, sino más bien esperanza. ¿Por qué esperanza? El verbo poner, porque el texto bíblico dice que Dios puso dos querubines para guardar la entrada al Edén. Ese verbo poner en hebreo es el verbo shakán, que tiene que ver con el santuario. ¿Y qué tiene que ver el santuario? Dios un día le dijo a Moisés: y a hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Shakán. O sea, el hecho de que Dios colocó dos querubines en la puerta no era prohibición, era la expresión del amor de Dios, de que deseaba continuar habitando con sus hijos a pesar de que sus hijos le habían desobedecido y se habían apartado de él. De esta palabra Shakán viene también la palabra Shekinah. ¿Y qué tiene que ver Shekinah? Tú conoces la Biblia. En el santuario que Dios mandó a Israel levantar, allí al fondo en el lugar santísimo estaba el Shekinah. ¿Y qué representaba el Shekinah? La presencia de Dios. Quiere decir, el pecado nos aparta de Dios, pero Dios no se aparta del hombre.
Dios busca al hombre, Dios llama al hombre. Oh, querido, el pecado te hace sufrir, el pecado te destruye, pero Dios te ama. Dios es Dios de restauración. Dios quiere que regreses. ¿Por qué que regreses? Porque Él es amor, Él no te puede obligar. Tú tienes que querer, tú tienes que ir a Él voluntariamente. Pero no tengas miedo, ve cómo estás, cómo te encuentras y serás restaurado por Él. Quiere decir, los dos querubines en el jardín del Edén, en vez de representar prohibición, expresaban el amor de Dios, la insistencia de Dios, la voluntad de Dios de permanecer con el ser humano por donde él fuera, de llamarlo siempre al arrepentimiento. Gloria a Dios, que tremendo el comentario del pastor Alejandro Bollón sobre la segunda parte de la lección de escuela sabática de esta semana. En ese contexto hay tres enseñanzas básicas que nosotros necesitamos afianzar en nuestro corazón. Número uno, Dios desde el principio ofreció esperanza al ser humano. A pesar del pecado, Dios no abandonó al ser humano, sino que prometió desde el principio un Salvador. Encontramos esa promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15. Número 2, los querubines que fueron puestos para guardar el camino al árbol de la vida en el Edén, estos querubines no solo protegían, también simbolizaban la custodia o simbolizaban esperanza, custodiaban el camino al árbol de la vida, pero también representaban la presencia de Dios y su plan de redención. Y número 3, el Edén anticipaba el santuario y el trono de Dios. La morada de Dios entre su pueblo comenzó desde el mismo Edén y se extiende hasta el cielo nuevo y la tierra nueva que el Señor ha prometido, según está registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 al 4. Amigo, hermano, Dios no solo protegió el camino hacia el Edén, también dejó una promesa maravillosa para cada uno de nosotros. Y nosotros podemos dar gloria a Dios por esa maravillosa bendición de Dios. Ahora, una pregunta, y me gustaría ver tu comentario en el chat allí. Tu comentario me lo puedes dejar debajo. ¿Qué te da más esperanza? ¿Saber que Dios te protegió o que tiene un plan para resolver el problema del pecado y volverte otra vez al paraíso? Escribe tu comentario aquí debajo porque quiero leerte. Dios te bendiga, que pases un feliz día.